Bueno, estos escenarios planteados a futuro por el Ministerio de Salud, ¿le parecen, digamos, posibles? ¿Le parecen reales? ¿Parecen confiables? No sé si la data, no sé si la información, no sé si el paper, no sé si los datos usados realmente alcanzan para hacer estos escenarios y son realmente posibles. ¿Qué opinión tiene usted? Sí, afortunadamente el Ministerio, los que elaboran este documento, plantean bien ahí de que son pues escenarios probables y que son datos basados en los documentos que saca la CDC norteamericana y en lo que se va observando en el resto del mundo. Lo que nosotros venimos planteando, Manuel, en Iquitos, es de que esos datos están bien alejados de la realidad. ¿Por qué? Porque Perú se ha comportado como ningún otro país en el mundo. Nuestra ola, yo lo que siempre repito es que el Perú tuvo en realidad 25 tsunamis en las regiones. Y entonces no es posible ya. Yo sigo, por ejemplo, mucho a Manaus, Iquitos y Guayaquil, que son las ciudades que iniciaron, digamos, todas estas olas latinoamericanas. Se habló hace como 2 meses de una segunda ola en Manaus. Consulté con infectólogos que allá me dicen, no, lo que pasa es que en Manaus se liberaron playas y discotecas y lo que tuvimos es un pequeño aumento de casos. Yo tengo unas gráficas, por ejemplo, de Manaus. Ellos tuvieron, igual que nosotros, una gran ola, una especie de tsunami, como digo yo. Y hemos tenido, y ellos han presentado el mes pasado una pequeña elevación de casos. Entonces yo lo que creo es que lo correcto sería decir, Iquitos, por ejemplo, ni siquiera mini olas hemos tenido aquí, ya tenemos 8 meses de epidemia. Y supuestamente las segundas olas deben venir a los 6 meses, como en Europa, ¿no? Del inicio. Ya pasó ese tiempo ya en Iquitos. Y hay regiones como Arequipa que ya han alcanzado 50%, y ese es otro tema que el Ministerio hasta ahora no hace el estudio nacional de cero prevalencia. Dice que va a arrancar hoy el estudio de cero prevalencia, según han dicho el MINSA. Pues sí, van a hacer uno grande en Lima y Callao, que estamos esperando esos resultados ya, y que nos van a dar más luz. Con respecto a esta zona, yo creo que lo correcto sería decir, en base a la experiencia de Manaus, Iquitos, Guayaquil, de que en Latinoamérica, muchas regiones y en Perú también, pasamos un gran tsunami, y es imposible que haya una segunda ola tipo europea, ni siquiera tipo norteamericana, ¿no? Ya, pero doctor Celis, pero esa conclusión suya es bastante válida si uno mira a Iquitos. Pero Iquitos tiene una diferencia con el resto del país. Ahí sí se hizo estudio de prevalencia y el estudio de prevalencia, bueno, si le creemos, por supuesto, creo que ahí hay consenso. Habla del 75% de infectados. Ese dato que le lleva a usted, con toda razón del mundo, a concluir que ha llegado un tsunami de Iquitos, que arrasó, que barrió y que mató lo que tuvo que matar, por desgracia, y que dejó en pie a los que tienen que estar en pie. Ese estudio no hay en otras partes, entonces no podemos saber, o usted sí puede saber que hemos tenido ese tsunami. Lima, por ejemplo, Arequipa, por ejemplo, Tacna, por ejemplo, Huánuco, qué sé yo, Piura. ¿Se puede también, digamos, extrapolar el dato Iquitos para las demás ciudades del Perú? Exitosa. Claro, mirando las regiones que ya al menos han hecho estudios, como en Cusco, que ya salió uno de 45, Arequipa habla ya de unos 50%, son pequeños, pero hay. Y el otro es, Manuel, que en realidad la curva nacional se encuentra en descenso. Y entonces, y tú me dirías, yo hago la pregunta siguiente a lo que pronostican una segunda ola, ¿no? Ya, a ver. ¿Cuál sería el factor que determinaría una segunda ola? Por ejemplo, el Perú está cumpliendo normas de distanciamiento, aislamiento, para decir que si eso se afloja repentinamente, habría una segunda ola. En realidad las medidas se cumplen cada vez menos. La gente hace cada vez más distensión de las medidas. Entonces yo esperaría que si tú liberas, como en Europa, ¿no? Liberaron un poco su distanciamiento y ellos han cumplido muy bien el distanciamiento, las medidas, pues esperaría una segunda ola. Pero eso no está pasando en general en el Perú. En realidad el tsunami, como usted llama, el tsunami que nosotros hemos tenido es justamente porque al flexibilizarse las medidas, los ciudadanos dejaron de cumplir el distanciamiento, dejaron de cumplir el uso adecuado de mascarillas y por eso se produjo el gran tsunami. Entonces, ¿ya no habría un argumento para esta segunda ola? Exacto, es una suma de cosas, ¿no? Acuérdate que hicimos mala contención con pruebas que no funcionan, no usamos pruebas moleculares, no hicimos seguimiento de contactos, la gente no cumplió en un alto porcentaje por el tema de la informalidad, la necesidad del día a día, todo junto hizo que tengamos este tsunami. Entonces, ¿cuál sería ese evento que tendría que pasar
para que en el Perú haya por lo menos una ola. Lo que ha pasado el fin de semana, porque se habla de las marchas del fin de semana, se habla también de las playas, se habla de la campaña navideña. ¿Usted cree que esos podrían ser argumentos? Esos argumentos ya han sido explorados en otros países y lo que se ha demostrado, bueno, no nos puede comparar las protestas de Perú, es cierto, con las protestas de otros países, pero esos argumentos han planteado que hay una posibilidad entre 2 y 5% de contagio en eventos abiertos al aire libre, como ha sucedido. ¿No? Y no se corresponde con las reuniones en espacios cerrados que pueden alcanzar hasta 60%. Por eso es que ni siquiera eso, porque en el Perú, si te das cuenta, todos los días cierran un local donde están haciendo fiestas y no se da el famoso rebrote. Otro tema que plantean mucho para el rebrote es la caída de la inmunidad, que la inmunidad iba a desaparecer a los 3 meses. Claro, la reinfección. Tiene 8 meses, y en Iquitos ya tiene 8 meses y no tenemos reinfección. Y ya están hablando de permanencia de hasta 1 año, 2 años de la inmunidad. Eso. Entonces, ¿queda descartada la reinfección antes del año? Hasta ahora, Iquitos tiene 8 meses, Wuhan ya cumplió 1 año, me parece, va a cumplir 1 año. Ya cumplió un año. Y no hay rebrote. Lo que existe, y eso hay que decirlo, está reportado en el mundo las famosas reinfecciones. Pero el 99% de esos son más leves que el episodio anterior y por lo tanto no representan un problema, digamos, para los hospitales o que vaya a colapsar algo, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Pero eso, ¿por qué la academia en Perú por lo menos no tiene ese consenso, doctor Celis? Si la experiencia, la clínica está demostrando eso. Si ya el paso del tiempo y los plazos establecidos para las olas nuevas supuestamente ya están también corriendo, como en varias ciudades tipo Iquitos, que en este caso sería nuestra más importante referencia. Lo que pasa es que hay un temor en general, y yo creo que eso es aceptable de las autoridades también, en asumir la realidad del Perú, ¿no? Siempre estamos comparándonos constantemente y eso yo creo que estaba bien al inicio, ¿no? Con Europa, con Estados Unidos, porque de ahí empezó todo. Claro. Pero el Perú ha tenido una situación única en el mundo y por eso es que el Ministerio está cauteloso, muy precavido, y tampoco es cierto que nos comuniquemos todos, ¿no? Yo insisto que hasta ahora Iquitos no viene el Ministerio a hacer un estudio, a decir qué pasó, por qué tan brusco el contagio. Todas esas experiencias que tuvimos acá no los ha recogido. Entiendo que están en un trabajo nacional, ¿no? Esa es una cosa que yo nunca he entendido, doctor Celis, y qué bueno que lo diga ahora, aunque usted ya lo está diciendo hace bastante tiempo. Es impresionante cómo Iquitos ha sido la ciudad, digamos, que te ha demostrado absolutamente todo lo contrario al resto del Perú, habiendo sido la ciudad donde pues, el tsunami está totalmente comprobado, reprobado y todo lo demás. Y no haya merecido la atención del Ministerio de Salud para ver qué ha ocurrido con Iquitos. ¿Por qué la gente casi está en una normalidad impresionante y la reinfección no ha habido, la segunda ola no ha habido, ni la tercera ola ni nada? No ha habido un estudio que nos pueda llevar a conclusiones válidas que se pueda aplicar al resto del país y que nos pueda dar luces. Y podríamos haber tenido, sin necesidad de mirar otras partes del mundo, porque ¿qué sentido tiene uno que mira España cuando puede mirar Iquitos? Y tampoco especialistas internacionales han hecho estudios en Iquitos, ¿no han llegado a analizar el tema? No, yo entiendo que en otros lugares del mundo también pues están ellos recién saliendo, es bien difícil. Ajá. Pero esta enfermedad como es nueva, Manuel, Giovanna, es lo que sucede es eso, ¿no? Todo el mundo está ocupado en sus cosas y en Iquitos también estamos, yo por ejemplo insisto que ahorita estoy más preocupado por los pacientes con tuberculosis, VIH, que han abandonado su tratamiento. Lo que digo yo es tenemos una segunda ola no COVID, de gente que se ha descuidado por miedo, por la pandemia, por los servicios de salud que no pudieron atenderlos. Tenemos muchos diabéticos descompensados, mucha tuberculosis que llegan a fallecer por abandono de tratamiento, y eso por no se está viendo, ¿no? Claro. Así como nos abandonaron por el inicio de la epidemia, en esta salida que estamos teniendo nosotros con muy pocos casos, es cierto, pero tenemos ya los otros problemas producto del descuido de esta que ha ocasionado esta pandemia, ¿no? Es verdad. Pero están poniendo atención a eso. Contrario a esa realidad, hay otras enfermedades que han disminuido por los mismos cuidados que se ha tenido en contra del COVID, es decir, el uso de mascarillas, el lavado de manos. No sé si en Iquitos, pero quizás en otros lados sí han disminuido otro tipo de enfermedades.
infecciones. Claro, ya está demostrado que las infecciones diarreicas, que eran un problema muy serio en el Perú, en los niños menores de 5 años, por ejemplo, hay una notable disminución de esas enfermedades, obviamente por el lavado, el alcohol, gel que se usaba, y ese distanciamiento, todo ha ocasionado esa disminución. Pero a la par, hay otros que han empeorado. Y eso debería ser parte de estudio también, ¿no? Porque si es que estas infecciones incluso cobraban vida de muchos niños, antes se está comprobando cuál es la solución. Claro, porque esas medidas que deberíamos mantener del lavado de manos, al menos debería ser una insistencia, es lo que hacemos nosotros en el hospital, ¿no? Ya hemos instalado equipos ahí que la gente entra a hospitalizarse, entra incluso a consultorios, y ya hay equipos de lavado de manos. Y eso debería ya permanecer en todas las instituciones, hasta en los bancos, ¿no? Ojalá pueda permanentemente. Ahora, una cosa final de mi parte, doctor Celis. ¿Usted recomendaría en Iquitos y en Loreto, y no sé si en el resto del Perú, pero dadas las condiciones de Iquitos, que el 2021 hayan clases escolares presenciales? Exitosa. Yo creo que se está demorando demasiado eso, Manuel, especialmente en Iquitos. Yo creo que es un descuido del gobierno en general y de los locales también, de que no se haya iniciado ya las clases. Porque dada esta cantidad de pocos casos que tenemos en Iquitos y la realidad local, no se está mirando, y otra vez estamos esperando que Lima nos diga cuándo se van a reiniciar las clases.